Esta entonces es la segunda parte de la clase y vamos a ver un poco el texto de Rosanna Gruber. El libro que tienen en la carpeta de PDFs se llama El Salvaje Metropolitano, es un libro completo, pero ustedes no van a tener que leerlo completo, me imagino, aunque sería genial porque es muy esclarecedor y explica todo, pero bueno, también es muy complejo para ustedes como principiantes y bueno, no los quiero llenar de cosas. Así que vamos a ir haciendo una mezcla de lo que este libro nos puede ofrecer. Les voy a decir que comiencen leyendo solamente fragmentos. En este caso vamos a hablar de una sección que se llama Reformulaciones en torno a la cuestión del objeto de conocimiento, que es la página 39 del PDF, no del libro, sino del PDF. Y después, la sección que le sigue, el trabajo de campo como instancia reflexiva de conocimiento. Esto es en la página 53, pero solamente vamos a ver el punto 1 y 2. Cuando abran el PDF se van a dar cuenta que está todo dividido en secciones. Así que vamos a ver esas secciones nada más. Porque yo quiero que lo utilicen para poder relacionar lo que hablé de Clifford Geertz en el video anterior con el trabajo que van a tener que hacer ustedes. En estos apartados que yo les estoy diciendo, Rosanna Gruber habla de qué es nuestro objeto de estudio en la antropología, qué es lo que analiza la antropología, qué estudia la antropología y cómo construye ese conocimiento. O sea, cómo se construye el conocimiento antropológico. Ese conocimiento antropológico ustedes van a utilizarlo como gestores culturales para comprender mejor las realidades en las que van a trabajar. Así que además de tener la ventaja de comprenderlo, lo van a utilizar de forma práctica en su profesión. Mientras que en la antropología esa ya es la aplicación práctica que se tiene, o sea, la comprensión misma es lo que le ofrecemos al mundo, ustedes además lo van a transformar en una herramienta profesional. Así que yo sé que es mucho pedir, no se les va a pedir el tipo de análisis que se les pediría a un antropólogo con la profundidad que tendría, pero sí que logren manejar de forma básica esas herramientas. Entonces, después de haber leído a Clifford Geertz, nos queda bastante claro que son las prácticas culturales nuestro objeto de estudio. Pero no las prácticas culturales así de forma llana, sino en toda su complejidad y diversidad. Rosanna Gruber va a decir que es la diversidad lo que constituye nuestro objeto de estudio. Entonces va a decir, la antropología no se ocupa de una porción del referente empírico, sino de una problemática. Esa problemática es la diversidad. En esta frase hay un montón de información que tengo que darles para que la comprendan. Dice, no se ocupa de una porción del referente empírico, sino de una problemática. ¿Qué es un referente empírico? ¿Qué es una problemática? Bueno, ya todo eso lo vamos a ir desgranando de a poquito. Primero tenemos que entender que el conocimiento no se nos va a dar en una relación directa con la realidad, porque no existe una relación directa con la realidad. No podemos ver lo real, solamente podemos conocer lo real a través de nuestras interpretaciones del mundo, a través de nuestras visiones e interpretaciones de la realidad. Entonces ya tenemos que empezar por ahí. Lo que conocemos está mediatizado por nuestro sentido común y por nuestras teorías. Si no, lo único que veríamos serían puro caos sin sentido. Nosotros no vemos puro caos sin sentido. Si ustedes están viendo este video, saben que están viendo a una persona que está hablando en un determinado idioma y que está impartiendo determinado conocimiento con unos fines y propósitos claros. Todo eso ustedes lo saben. Si no, simplemente estarían viendo una figura mover la boca y emitir sonidos. Por lo tanto, tenemos una interpretación de eso que está sucediendo y siempre vamos a tener interpretaciones sobre lo que sucede. Empezamos por ahí.
El conocimiento lo construimos, no se da, no existen las verdades absolutas, solo son construcciones. Y esas construcciones simbólicas que están en el medio entre el sujeto y lo real, están constituidas a partir de nuestro sentido común y teorías. El sentido común, como ya les dije antes, son un conjunto de representaciones sociales, estereotipos y prejuicios que tenemos internalizados, completamente naturalizados y que no cuestionamos todo el tiempo, a menos que nos pongamos a problematizar especialmente ese sentido común y a cuestionarlo explícitamente, pero en el día a día no lo hacemos. Lo mismo ocurre un poco con las teorías. Cuando empezamos a tener cierta educación formal o formarnos ya dentro del mundo académico, como es el caso, empezamos a aprender sobre construcciones teóricas más abstractas que nos explican o por lo menos nos ofrecen modelos explicativos acerca de la realidad. En este caso, ustedes tienen todo lo que ustedes ya creen que saben acerca del mundo, o sea, su sentido común, más toda esta teoría antropológica que van a ir aprendiendo. En la relación entre las teorías y su sentido común, van construyendo conocimiento. Obviamente, en relación con lo que sucede en el mundo, con lo que ustedes van a experimentar, observar y reflexionar acerca del mundo. Volviendo a la frase de que la antropología no se ocupa de una porción del referente empírico, cuando se habla de referente empírico, es lo que en antropología se llama muy famosamente el campo. Cuando decimos ir a hacer trabajo de campo, bueno, no es que nos vamos al campo, no vamos con las vacas, sino que se le dice campo a todo aquello con lo que el investigador se relaciona en busca de comprensión acerca de un fenómeno específico. Suena bastante amplio, pero debe ser bastante amplio. El referente empírico no es el lugar a donde uno va. Además de ser el lugar a donde uno va, en un momento específico en el que uno va, también es todo el contexto simbólico que se construye ahí. El campo abarca ámbitos, pero también abarca actores, abarca relaciones sociales y todas esas relaciones cotidianas, personales y posibles que puede entablar el investigador con los involucrados en aquellos fenómenos que les interesa analizar. Vamos a poner un ejemplo concreto. Normalmente se creía que el antropólogo iba a una población, a un pueblo, y que lo que estudiaba era todo lo que ocurría en ese pueblo. Entonces estaba circunscripto, o sea, limitado físicamente por el territorio. Esto no es así. Primero y principal, lo que vamos nosotros a analizar son las relaciones sociales. Obviamente las relaciones sociales están situadas físicamente, ¿sí? No ocurren en la nada. Pero ahora tenemos, además de las relaciones situadas físicamente cara a cara, tenemos nuestras relaciones mediatizadas tecnológicamente, relaciones virtuales. Así que esto de pensar que el campo es un lugar físico nos desbarata cuando pensamos en todas las relaciones sociales que construimos de forma virtual. Entonces empezamos a pensar que el referente empírico está constituido por lo físico y también por lo virtual. Y más importante para nosotros en antropología, por lo simbólico. Es decir, ese espacio, ya sea físico o sea virtual, tiene significados. Y de acuerdo a los significados que tiene ese espacio, es la manera en la que la gente se va a relacionar ahí. Y van a construir nuevos significados en esas relaciones, en ese entramado. Entonces, el campo es un ámbito específico, pero también es la relación en diferentes ámbitos, es la relación entre diferentes actores que también tienen roles específicos de acuerdo al contexto, de acuerdo a sus intereses, de acuerdo al momento. En fin, creo que ya se empieza a entender que el referente empírico no es el lugar. Entonces, si ustedes van a ir a analizar un evento,
no pongan que referente empírico es el lugar donde se va a analizar solamente. Más vale que van a tener que decir eso. Pero tienen que pensar que el referente empírico está constituido por lo físico, lo virtual y lo simbólico. Voy a poner el ejemplo concreto de un aula. Un aula es una habitación adentro de un edificio, una habitación con determinadas dimensiones, mide, no sé, 5 metros por 3 metros, está pintada de color beige, tiene 3 ventanas, tiene una puerta, en una pared tiene un pizarrón, en el área hay 3 hileras de bancos, en fin, podemos describir todo lo que ocurre en ese espacio físico y todos los objetos físicos que hay ahí. Y eso es necesario porque estamos describiendo lo que le diríamos el escenario, ¿sí? Pero entonces necesitamos a los actores para que ese espacio físico tenga sentido. Esa habitación se convierte en lo que llamamos aula gracias a las relaciones sociales que hay adentro y gracias a los significados que tiene para la gente ese espacio físico. Entonces, ahí va a haber alumnos, va a haber profesores, va a entablarse una relación pedagógica entre profesores y alumnos, va a entablarse relaciones sociales entre los alumnos, van a aparecer otros actores también en esa aula, va a estar la preceptora, va a aparecer la directora, va a estar la portera, van a aparecer diferentes actores relacionándose de maneras diferentes y que les van a dar un sentido diferente a esa aula. Imagínense que a la noche se empieza a utilizar para otro tipo de actividades. No sé, alguien quiere dar un curso, ok, siguen siendo actividades educativas. ¿Qué pasa si ese lugar se utiliza para algo completamente diferente? Entonces, la misma aula se resignifica. Cuando las escuelas fueron tomadas, no en Campana, pero bueno, era muy común en Capital en un momento que las secundarias fueran tomadas por los mismos alumnos, las actividades que ocurrían adentro del aula tenían que ver con relaciones diferentes que no eran las cotidianas en ese espacio. Entonces, ahí estamos viendo toda la diversidad que existe en un campo, las contradicciones, los conflictos y las diferencias en las interpretaciones acerca del uso de ese espacio. Pensemos en una plaza. La plaza puede utilizarse para eventos organizados por la municipalidad, pero también por grupos autoconvocados para criticar a la municipalidad. Es un espacio público que se resignifica. Entonces, el campo no es lo físico, esa es la relación entre lo físico y lo simbólico, que le da un significado específico a ese espacio. Y yo ya les dije, lo virtual también entra en juego. Si pensamos en el aula, también ahora podemos construir aulas virtuales. Y también antes de la pandemia, pero bueno, durante la pandemia hay relación entre el aula virtual y el aula física, porque todo lo que ocurre en el aula virtual también va a determinar qué es lo que va a terminar ocurriendo en el aula física o no, y viceversa. Así que si ustedes piensan en sus eventos, mucho de la organización y de la expectativa del evento empieza a ocurrir de forma virtual. O sea que cuando ustedes quieren hacer trabajo de campo para un evento, primero tienen que analizar un montón de cuestiones que las encuentran a través de internet y se pueden relacionar con esas personas a través de las redes. Y el trabajo de campo ya empezó, no tienen que esperar a que se dé el espacio físico. Cuando ustedes empiezan a hacer una investigación, ya esa relación que ustedes tienen con lo simbólico, ya sea físico o ya sea digital, ya empieza a ser trabajo de campo, ya empieza a ser la construcción de su objeto de estudio. Bueno, entonces, recopilando, Google va a decir que el campo abarca ámbitos y actores y todas las relaciones personales posibles entre el investigador y los involucrados. De esas relaciones se recopila información y esa información se convierte en datos. Ya vamos a volver al tema de los datos, que es bastante importante.
Entonces, el objeto de conocimiento es una relación construida teóricamente y en torno a la cual se articulan explicaciones acerca de una dimensión de lo real. Nosotros construimos ese objeto de estudio a través de nuestros propios intereses, como ya les estuve pidiendo que hicieran en la primera tarea, que empezaran a hacer un recorte de la realidad. Esa realidad tan heterogénea y tan compleja y tan diversa, si ustedes le empiezan a prestar atención a cuestiones determinadas, empiezan a hacer un recorte de la realidad. Ese recorte de la realidad es el campo de estudio. Entonces es una relación que se construye de forma teórica, porque antes de empezar el trabajo de campo, nosotros ya empezamos a construir conceptualmente esas relaciones. Porque todavía ni siquiera empezamos la investigación, no buscamos información, nada. Simplemente empezamos a pensar qué nos interesaría, cuáles son nuestros gustos, qué nos llama la atención, y ahí conceptualmente estamos poniendo en relación todos esos elementos de sentido común con nuestras experiencias pasadas, con nuestros intereses en el presente y nuestras expectativas sobre el futuro, y ahí ya estamos construyendo de forma teórica el objeto de estudio. Además, cuanto más formados académicamente estén, más teoría académica van a tener como bagaje, ¿sí? Un bagaje es su equipaje con el que ustedes viajan inconscientemente, que está lleno de teorías científicas comprendidas, interpretadas por ustedes, más representaciones sociales, estereotipos y prejuicios. Entonces, para que la investigación antropológica sea una investigación científica en ciencias sociales, no tiene que estar en busca de la verdad, porque ya sabemos que la verdad es inaprensible. Quiere decir que nosotros no podemos acceder directamente a lo real, solamente podemos acceder a interpretaciones, pero necesitamos construir interpretaciones útiles que nos ayuden a comprender los fenómenos sociales, porque uno puede generar un montón de interpretaciones, pero no nos sirven para comprender lo que ocurre, o nos resultan innecesariamente contradictorias, o en el caso de la antropología, lo único que hacen es terminar de reproducir estereotipos o reforzar las opiniones que yo ya tenía de antemano, pero no construyo conocimiento nuevo. Eso es muy importante. Si ustedes no realizan preguntas honestas, simplemente están tratando de decir lo que ustedes quieren oír. Si ustedes ya tienen respuestas de antemano a las preguntas que se están haciendo. Y eso les ocurre a todos nosotros de antemano ya tenemos cierta idea de cómo responder esas preguntas. Ya vamos a llegar ahí, porque ese puede llegar a ser un problema y la investigación sería completamente en vano si ustedes, después de hacer todo ese trabajo, terminan simplemente reforzando las opiniones que tenían antes, en un esfuerzo por quedarse en su lugar de comodidad y no construir conocimiento realmente, simplemente reproducir lo que ya está. Pero hay una diferencia. Con la construcción de conocimiento son nuevas relaciones entre el material que extraemos del mundo real, la información convertida en datos, con las teorías, con nuestras formas de ver el mundo. Eso se va a llamar después reflexividad. Vamos a hablar sobre la reflexividad. Entonces, un objeto de conocimiento implica una relación problemática que no es evidente. O sea que a primera vista nosotros no sabemos que ahí hay una pregunta. Para que empiece una investigación, nosotros tenemos que interrogar a la realidad. Rosana Ware va a extraer una cita que dice: la realidad solo habla cuando se la interroga. Es decir, que hasta el momento solamente estamos viendo nuestras propias interpretaciones de lo real y que tal vez pueden ser erróneas, insuficientes, demasiado superficiales,
porque justamente estamos dando todo por hecho, estamos naturalizándolo y no lo estamos cuestionando. En el momento que cuestionamos, empezamos realmente a dialogar con la realidad y ese diálogo es la base para la investigación. Introducimos un cuestionamiento donde a primera vista parece no haberlo. Creemos que ya hay respuestas. Bueno, volvamos a preguntar y preguntémonos si esas respuestas realmente nos ayudan a comprender de verdad el fenómeno que nosotros estamos analizando. Entonces va a decir que la relación problemática la formula el investigador sobre la base de ciertos supuestos acerca de cómo es el mundo y cómo funciona en ese campo específico. Los supuestos o presupuestos o ideas previas es todo lo que nosotros pensamos o creemos acerca de ese fenómeno que nos interesa. Y obviamente, si tenemos un interés por un fenómeno en particular, es porque algo sabemos de eso. Y creemos que sabemos ciertas cosas, pero en realidad no lo comprobamos o no nos tomamos el trabajo para mirarlo de cerca o para hablar con la gente. En fin, nuestro conocimiento es conocimiento del sentido común, no es conocimiento construido a partir de una investigación científica. Así que no podemos estar completamente seguros. Es más, podríamos haber leído muchos libros acerca de ese tema, pero lo que vamos a obtener en esos libros van a ser interpretaciones científicas pero temporarias. Quién sabe si nuestra propia experiencia en esas investigaciones va a hacer cambiar el conocimiento que existe acerca de ese fenómeno. Esa es la idea, que haya transformación en el mundo del conocimiento gracias a nuestros aportes. Y no hace falta que ustedes tengan que meterse en un simposio de antropología para que haya esa transformación. Basta con que en ustedes exista ese cambio, porque ustedes ya van a empezar a actuar de forma diferente en el mundo gracias a que construyeron ese nuevo conocimiento. Así que eso es lo que nos importa, ¿sí? Esa transformación que se va a dar en ustedes como profesionales de gestión cultural. Entonces, problematizar es introducir preguntas acerca de lo que sucede, transformar un hecho aparentemente intrascendente o habitual en un problema e incorporarlo a un tema mayor de investigación y observar los hechos desde un ángulo diferente. No hace falta que las preguntas sean muy complejas o que sean preguntas muy originales. No, a veces haciendo otra vez las preguntas más simples. Las que parecen más obvias son las mejores, porque justamente por esa obviedad que representa la pregunta, nadie la está preguntando, porque todos creen que ya saben la respuesta. Y tal vez hay que volver a preguntar, porque la realidad está en constante transformación y lo que en un momento podría haber sido una respuesta satisfactoria, tal vez ahora ya no lo es. Así que pensando en eso, ¿no? Ella pone ejemplos como por qué en nuestra sociedad se denigran más a los inmigrantes limítrofes que a los inmigrantes que vienen de ultramar. Bueno, esta pregunta no es una pregunta inocente y es una pregunta que de antemano ya puede tener ciertas respuestas. Y tenemos que estar seguros que cuando hagamos una pregunta sea la pregunta más libre de presupuestos. Acá, por ejemplo, se está presuponiendo, porque ya parece que se tiene cierta información, que existe una diferencia entre el tratamiento que le damos a los inmigrantes limítrofes que a los inmigrantes que vienen de Europa, por ejemplo. Porque cuando se dice de ultramar, no se está pensando en inmigrantes africanos, están pensando especialmente en inmigrantes europeos y de ciertos lugares de Europa. Así que cuando Google está diciendo esa pregunta, a nosotros ya nos resuena un montón de información que conocemos por las noticias, por escuchar a la gente, por las conversaciones en la verdulería, en fin, tenemos varias experiencias y justamente bagaje de información que empieza a ponerse en marcha en el momento en el que escuchamos esa pregunta. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es
frente a una problemática, explicitar cuáles son nuestras teorías al respecto y qué creemos que puede responder esa pregunta. ¿Por qué estamos haciendo esa pregunta? Entonces, acá hay varios presupuestos. El presupuesto de que se trata, primero, el presupuesto de que se denigra a los inmigrantes. 2. El presupuesto de que hay una diferencia entre la forma de tratar a los inmigrantes. 3. Que ya sabemos a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de inmigrantes de ultramar. 4. Cuando dicen nuestra sociedad, ya sabemos que cuando leemos este libro es una antropóloga argentina, así que están hablando específicamente del tratamiento de inmigrantes en este país. En fin, ya hay muchos presupuestos debido al conocimiento que tenemos sobre esa situación. Pero también hay otras preguntas que parecen más inocuas y que dan la sensación de que hay más verdad en esa pregunta. Otro de los ejemplos que ella pone es por qué las familias que tienen menor poder adquisitivo son las más numerosas. Este es un preconcepto común con prejuicios muy comunes. Este prejuicio que normalmente se dice los pobres tienen más hijos, cuanto menos pueden mantenerlos, más tienen. Entonces esto es un estereotipo y es un prejuicio que necesitamos realmente corroborar con data, con información. Pero los antropólogos no solamente van a hacer encuestas y escribir números, porque ese es el trabajo de los encuestadores y en todo caso de los sociólogos. El antropólogo quiere saber si realmente es así y por qué es así. Y no porque quiere encontrarle una solución a la pobreza, aunque sí, obviamente después eso se va a tomar en cuenta para encontrar soluciones en las políticas públicas. Deberían tomarlo en cuenta los que están trabajando en política pública. Pero en un principio lo que intentamos saber es ¿por qué se está diciendo que los pobres tienen más hijos? ¿Quiénes lo están diciendo? ¿Con qué intereses? ¿Con qué sentidos? Hay ocultas opiniones y preconceptos en esa pregunta. Y en sus preguntas van a estar ocultos preconceptos y nociones estereotipadas de las cosas que ustedes van a analizar. Cuanto más lo entiendan, mejor van a poder hacer su investigación. Y para hacer ese trabajo, lo que ustedes tienen que hacer es, una vez que definen su campo de estudio y empiezan a perfilar una problemática, porque es muy difícil encontrar la pregunta, no se encuentra de un momento para el otro. Hay que empezar a mascar esa realidad para encontrar la pregunta. Entonces, parte del proceso de encontrar la pregunta es escribir todo lo que yo creo que sé al respecto y todo lo que se dice al respecto. En investigación en ciencias sociales, eso de forma formal, oficial, se le llama construir el estado de la cuestión o el estado del arte. Porque lo que se hace es partir de una problemática pública y empezar a meterle todas las teorías que están circulando en el momento acerca de ese tema. Pero de una forma menos formal, podemos hacer lo mismo, porque ustedes no trabajan todas las teorías en este momento, pero pueden hacer lo mismo si prestándole atención a su sentido común, a las representaciones que hay acerca de eso. Ya les voy a ir adelantando que me parece que el evento que más nos conviene analizar, el que tenemos más próximo, es el de, estoy buscando la fecha, la Feria del Libro acá en Campana, que si no me equivoco, se va a dar el 25 y el 26 de septiembre. O sea, justamente en este mes tenemos un par de semanas para prepararnos. Así que ya lo decidí unánimemente, cualquiera que no pueda ir a asomarse, aunque sea, me puede decir y vamos a tratar de ver cómo lo pueden cambiar por otro evento que tengan más cerca en su zona, pero la idea es que, bueno, si ustedes se anotaron para una carrera en Campana, lo lógico es que pensaran que en algún momento iban a tener que venir a Campana. Así que, bueno, la Feria del Libro es un evento que es la primera vez que se da en esta ciudad y hay muchos significados
que están en construcción, pero al mismo tiempo hay un montón de conocimiento que se tiene acerca de las ferias de libros, porque las venimos viendo hace un montón de tiempo y hay muchas ideas previas que ya tenemos acerca de la feria del libro. Entonces, escribamos todo lo que pensamos que puede llegar a ser esta feria del libro. ¿Cómo la imaginamos? ¿Cómo creemos que va a funcionar? ¿Cómo creemos que va a ser la reacción de la gente? ¿Cómo van a participar? Bueno, todo lo que se les ocurra. Imagínense una situación en la que alguien les pregunta, les dice, che, va a haber una feria del libro acá en Campana, ¿a vos qué te parece? Y bueno, traten de explorar eso que les parece, que no es otra cosa que la explicitación de su sentido común. Y escríbanlo, redactar, poner en palabras es muy, muy importante en la etnografía, porque finalmente la etnografía es un documento escrito y poner en palabras es fijar significados. Cualquiera que haya estudiado un poquito psicología, bueno, va a entender mejor a lo que me estoy refiriendo. Escriban. Y esa va a ser la tarea que van a tener para ahora, para el lunes, todos con la feria del libro. Después van a tener que hacer el mismo proceso con su propio trabajo y ya lo van a saber hacer, ya lo van a entender. Este proceso primero lo va a ser guiado y los vamos a charlar cuando después de que ustedes todos lo escribieran. Vamos a hacer una clase hablando de eso y después les voy a enseñar cómo construir el registro de campo. Para el registro de campo, entonces, ustedes tienen que tener ya bastante en claro cómo construir una problemática y a qué le van a prestar atención. Porque, como yo les acabo de decir, es una relación problemática acerca de algo no evidente, algo que parece intrascendente. Pero nosotros le vamos a encontrar relevancia, le vamos a encontrar sentidos. Todos esos sentidos se están dando de forma subyacente y los vamos a empezar a visibilizar. Así que cuando ustedes hagan registro de campo, van a registrar un montón de cosas que al comienzo les va a parecer intrascendente, como por ejemplo el horario en el que llega la gente. Ustedes llegan a un horario específico, ¿por qué? Como espectadores, de acuerdo al rol de espectador, ustedes a qué horario llegarían, a qué horario se irían, por qué permanecerían tanto tiempo en ese lugar, qué actividades les gustaría hacer, qué ocurre con las actividades que se pagan, qué ocurre con lo gratuito, bueno, qué tipo de espectadores hay. Ustedes pueden escuchar las conversaciones de las personas y parar la oreja si de repente alguna conversación les parece particularmente interesante, aunque a veces no saben por qué. Cuando hacen registro de campo pueden obviamente usar el celular, grabar, filmar, todo lo que a ustedes les haga falta, sacar fotos, en la medida de lo posible y sin invadir la privacidad de nadie. También pidan permiso si ustedes van a empezar a, no sé, filmar los stands, pídanle permiso a la gente que está en los stands diciéndole que están haciendo un trabajo. Si es que los miran mal, si no, sigan adelante. No queremos alterar a los participantes. Sepan que siempre su intervención va a modificar las relaciones. Ustedes no son invisibles y todas las preguntas que hagan o lo que observan ya va a estar modificado por su propia perspectiva, ¿sí? Un trabajador de campo no es para nada invisible y siempre va a interferir, aunque sea un poquito, pero siempre va a interferir. Así que sepan que lo que ustedes van a registrar, sí o sí, no es la realidad que habría si ustedes estuvieran invisibles, no. Va a ser una realidad ya modificada por su propia participación en esas relaciones sociales. Por lo tanto, un registro de campo se hace a partir de lo que se le llama observación participante. Aunque ustedes no muevan un pelo ni digan una palabra, su presencia ahí cuenta. Imagínense un stand donde nunca pasó nadie, ni una persona se paró ahí a mirar. Y solamente ustedes se pararon a mirar ahí. Entonces, si bien ustedes pueden registrar que nadie se paró, para la persona que está en el stand, hubo una persona que sí se paró, ustedes.
Ya se modifica ahí, con el hecho de que ustedes son los únicos observando algo que parece que nadie observa. Así que tengan en cuenta eso, no registren como si ustedes fueran invisibles, ustedes están ocupando un rol particular, van a estar como espectadores, participantes, pero también haciendo el rol de gestores culturales en un relevamiento de campo. Todos los roles que uno juega en el campo cuentan, porque es un involucramiento subjetivo. Siguiendo con Guber, entonces, dice que problematizar es formular un interrogante para el cual normalmente preexiste una orientación hacia una respuesta. Es decir, normalmente creemos que ya sabemos cómo responder esa pregunta. Esa orientación está guiada por sus presupuestos teóricos y el sentido común. Esto puede generar un problema, porque si no nos damos cuenta que nuestra pregunta está guiada por nuestro sentido común y nuestros estereotipos, podemos creer que en vez de estar viendo el reflejo de nuestras propias opiniones, estamos viendo la realidad. Cuando uno ya hace una interpretación de antemano de la realidad, no ves la realidad, estás viendo lo que querés ver. Y entonces simplemente vas a registrar lo que ya de antemano decidiste que existe. Traten de evitar eso. Por eso es que en ciencias sociales, o por lo menos en antropología, no puedo hablar del resto de las metodologías, por lo menos en etnografía, no hacemos hipótesis. Una hipótesis es plantear una afirmación y tratar de ver si esa afirmación es verdadera o no. Con lo cual vamos a tener una necesidad de relevar toda esa información y construir datos que le den verdad a mi afirmación, que no sea falsa mi afirmación, o al revés, hago una afirmación y ya de antemano quiero refutar esa afirmación porque yo considero que esa afirmación es falsa. Entonces, si pensamos que hay algo verdadero y algo falso en la realidad social, nos estamos equivocando de acá a la China. No puede pensarse así. No pensamos en afirmaciones que tenemos que ir a corroborar al campo. Pensamos en preguntas que necesitamos comprender, ¿sí? No responder con verdad, sino comprender todas esas complejidades que me abre la pregunta. La pregunta me abre un mundo de complejidad. Yo la quiero comprender. Eso es, nada más. No quiero saber si estoy en lo cierto. No quiero saber si mi opinión es la correcta. Eso no funciona acá. No piensen si es correcto o incorrecto. Piensen si sus formulaciones están tratando de responderse a sí mismos los que quieren oír, o están construyendo nuevo conocimiento que hasta a ustedes les sorprende. Eso es lo importante, construir nuevo conocimiento, comprender, no reafirmarse en lo que ustedes ya saben. En antropología se habla mucho de etnocentrismo y sociocentrismo. Etnocentrismo es ver todo desde la perspectiva de nuestra propia etnia, o hablando culturalmente, desde nuestra propia percepción cultural, juzgamos a los demás. Entonces, si a mí me parece, desde los estereotipos que tengo acerca del otro, me parece que son, no sé, extremadamente machistas, o que son incultos, o que son sucios, o que son ventajeros, o al contrario, que son más elegantes, que son más inteligentes, que tienen mejor tecnología. En fin, ustedes pueden ponerle el nombre del país que quieran en estos estereotipos, porque seguramente se les ocurrieron nombres. Yo lo estoy viendo desde mi perspectiva cultural, que normalmente está centrada en mi idea de superioridad. Todas las culturas se creen superiores a otras, y nosotros tenemos que deconstruir esa idea de superioridad que tenemos. Si lo pensamos en términos de grupos, ya de antemano va a haber un grupo que tal vez rechacemos, y necesitamos sacar de la formulación problemática ese rechazo que nos
que nos genera. ¿Cómo la sacamos? ¿Cómo sacamos ese rechazo? Bueno, poniéndolo sobre la mesa. Parece paradójico, pero así es. Cuando yo escribo, soy honesta y digo explícitamente en voz alta, a mí esto me está generando rechazo, en ese momento es que yo lo puedo visibilizar y lo puedo alejar de mi comprensión del objeto, para que no me esté molestando ese rechazo. O al contrario, soy recontrafanática e idolatro lo que hacen en ese grupo. Y otra vez es lo mismo, pero la inversa. Yo tengo que decir, bueno, puede ser que mi opinión esté sesgada porque yo amo demasiado esto. O yo formo parte de esto y le puse tanto esfuerzo y tanto empeño que no puedo decir nada malo porque honestamente yo formo parte de eso y está conectado emocionalmente conmigo. Bueno, decirlo también es necesario para que ese sesgo, ya sea etnocentrista, sociocentrista o un sesgo individual que tengamos, no nos esté modificando la respuesta a la pregunta. Mejor dicho, no nos esté estorbando en la construcción de una pregunta honesta. Que eso es lo que tenemos que lograr. Cuanto más honesta sea, mejor. Si ya vemos que nuestra pregunta, de antemano, intuimos, olemos que tenemos respuesta para esa pregunta y estamos buscando la información que refuerce la respuesta que yo quiero dar de antemano, estoy mal. ¿Sí? Ahí sí, eso no tienen que hacerlo, porque no va a servir para nada todo el trabajo que hagan. Y eso lo hacen hasta los mejores investigadores, porque ya les urge tanto reforzar sus propias opiniones y tener aceptación del medio, que no se están dando cuenta que metodológicamente están errando y que su investigación no tendría mayor uso. Y en todo caso tendría un uso pernicioso, porque estaría dándole letra a todas aquellas personas que, por ejemplo, también rechazan a ese grupo. Y entonces simplemente estarían reforzando los prejuicios. Ayer justamente estuve viendo un panel que se hizo de antropólogos hablando con otra gente de otros espacios acerca de esta nueva serie que salió en Netflix, El Reino, que habla sobre ciertos conflictos internos y secretos y cosas criminales que ocurren en el mundo evangélico. Y obviamente todas estas series, por mucho ficción que sean, refuerzan estereotipos negativos y no necesariamente reales acerca de un grupo poblacional. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Más allá de que no está sobre la mesa censurar una producción artística, pero también hay ciertas cuestiones dentro de la industria cultural que sabe que a la gente le atraen ese tipo de cosas porque ya internamente tienen esas representaciones, tienen esos estereotipos y tienen esos prejuicios y simplemente se alimentan de esos prejuicios para ganar dinero. Entonces, ¿ven cómo se empieza a deconstruir algo? En un principio podemos decir, sí, esa serie es completa realidad. No, no es completa realidad, es ficción, es una ficción construida por diferentes intereses. Y ahí empieza a haber intereses dentro de la industria cultural, intereses de mercado, intereses políticos y finalmente en el medio está gente inocente perjudicada que justamente como son producciones que están intentando reforzar, o no están intentando, pero le sacan provecho al refuerzo de los prejuicios, finalmente hay gente que termina siendo perjudicada en el mundo cotidiano debido a que empiezan a ser estigmatizados. Y podemos hablar de otras prácticas religiosas como los umbandas, por ejemplo, o los que creen en San la Muerte. Hay mucha estigmatización religiosa, podemos hablar de eso todo el día, y esto también tiene que ver con gestión cultural, porque acá estamos metiendo en el medio industrias culturales, producciones artísticas y audiovisuales, y también el hecho de que todos estos grupos también quieren generar sus eventos, pero en la población
hay tantos prejuicios negativos que muchas veces no pueden manifestar tranquilamente sus prácticas. Después podemos seguir hablando de eso porque es muy complejo y hay muchas cosas, tanto positivas como negativas, de todos estos grupos. Pero quería darles un ejemplo para que vean cómo se relaciona todo. Y si yo me hago una pregunta sobre esta serie, ¿no? Lo que quiero es ver... no, porque ustedes no van a hacer una pregunta así porque no tiene que ver con un evento, pero puede ser una pregunta de investigación y gestión cultural. ¿Cómo una producción dentro de la industria cultural que genera una tendencia, una transformación cultural en la construcción de prejuicios y estereotipos acerca de un grupo, por ejemplo? Y ustedes pueden ver eso en un evento, tranquilamente. Pueden ver en un evento el refuerzo de identidades, o en un evento también puede haber el refuerzo de prejuicios contra otras identidades. Ya lo vimos hasta el cansancio en todas las marchas que hubo a favor o en contra del aborto, ¿sí? Donde hay una negociación acerca de las significaciones que se tiene acerca de este hecho natural, y todas esas significaciones están en disputa, pero entonces los mismos grupos que marchan, ya sea por una razón o por la otra, a su vez internamente también son muy heterogéneos, y se empieza a construir dentro de estos grupos cierta idea de identidad que se ve físicamente en los colores de los pañuelos, por ejemplo, en la forma en la que se presentan las personas físicamente, en la construcción del espacio simbólico, en la construcción del espacio virtual. Y así podemos seguir desarmando y complejizando algo que por ahí para nosotros es algo que ya damos de antemano, ya lo tenemos naturalizado, ya tenemos varias respuestas acerca de eso. Tenemos que volver a ver lo mismo, pero con otros ojos. Y para poder ver lo mismo con otros ojos es necesario que primero nos pongamos a escribir lo que creemos que ya sabemos. Y a partir de ahí preguntarnos qué es lo que queremos saber. Bueno, vamos a sintetizar un poquito todo esto porque por ahí me fui un poco por las ramas con los ejemplos. El objeto de conocimiento se construye a partir de una pregunta sobre la realidad social. La realidad social son los fenómenos observables, las significaciones que los actores le asignan a su entorno, la trama de acciones que los involucra, la integración de prácticas, nociones, conductas y representaciones. Lo que la gente hace, lo que la gente dice que hace, lo que se supone que debería hacer. Todo esto está entramado de forma compleja. Hay sentidos ocultos, hay prácticas aparentemente contradictorias, hay conflictos de intereses y están nuestras propias interpretaciones en el juego también. Entonces tenemos que desentrañar todos esos sentidos a partir de la clarificación y comprensión de la realidad social en la que también estamos involucrados como actores. A esto le llamamos trabajo de campo. De este trabajo de campo vamos a extraer datos. Los datos son una elaboración, una transformación de toda la información que extraemos de la realidad y lo convertimos en un material significativo para la investigación. Hasta el momento parecía que esa información era completamente irrelevante, pero si la utilizamos para responder preguntas determinadas y para construir una problemática, esa información cobra significado, tiene valor. Así que presten atención a ser bastante prolijos en la organización de su información y traten de relevar la mayor cantidad de información posible acerca del evento, porque nunca se sabe qué es lo que van a necesitar al final. Así que bueno, vamos a aprender eso. Para el lunes que viene, ya les dejo la tarea. Les voy a pedir que hagan su redacción de los supuestos previos sobre la Feria del Libro. Y les voy a dar un ejemplo que yo escribí sobre
un evento, el último evento que etnografiamos de forma presencial, que hicimos todos juntos, donde yo escribí mis ideas previas antes del evento y se las voy a dar como ejemplo. El evento era una obra de teatro, así que yo me pongo un poco a divagar acerca de lo que yo pienso que va a ser la obra de teatro, simplemente habiendo leído el flyer que nos habían mostrado. Ya con todo eso yo me empiezo a hacer ideas y entonces empecé a escribir todo eso. Mis ideas son en parte teóricas, porque yo tengo mucha teoría en el medio y no puedo negar que tengo mucha teoría por mi formación, pero al mismo tiempo tengo muchas cuestiones de sentido común. Y todo eso lo fui integrando en un texto. Es cortito, léanlo y utilícenlo si quieren como base para comprender cómo hacer el de ustedes ¿cómo se dice? Para la feria del libro. Y bueno, esto es todo. Sí lean, porque con la tarea, no sé por qué les estoy diciendo esto. Ya sé que la tarea no tiene que ver con el texto que yo les estoy dando, pero estos textos sí lo van a tener que utilizar para justificar su pregunta de investigación en el trabajo final. Ustedes van a tener que usar esta teoría explícitamente, van a tener que citar a Goober, van a tener que citar a Clifford Geertz, tienen que aparecer los autores. Es un requisito obligatorio que aparezcan los autores en su trabajo, con nombre y apellido y la fecha y el año y la página en la que ustedes están extrayendo esa información, ¿sí? Como ya están viendo que se hace. Ustedes van a hacer un trabajo con validez académica. Así que empiecen a practicar eso desde ahora. Y por lo tanto, bueno, nada, lean porque si no se les va a atrasar muchísimo. Bueno, eso es todo. Hagan la tarea para el lunes y nos vemos el jueves con todas las preguntas que ustedes ya van a tener al respecto. Y por ahí charlamos un poco acerca de las actividades que ya estoy corrigiendo. Así que bueno, nos vemos.